El Congreso de los Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo Joe Biden y también de su compañera de fórmula Kamala Harris. Donald Trump reconoce su derrota y ofrece una transición ordenada que ya no pacífica. Y para seguir hablando de este tema, agradezco mucho la presencia de Maribel Flores. Ella es internacionalista, profesora en la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey en el campus de Puebla. Maribel, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludar también a la audiencia. Igualmente, Maribel, pues como colega internacionalista tienes que saberlo, me encanta, aparte de todo. ¿Cómo ves lo que sucedió el día de ayer? Bueno, mira, creo que hay diferentes posibilidades de analizar lo que ha ocurrido el día de ayer. Yo te diría que de entrada esto lo podemos considerar como un intento de autogolpe incitado por Donald Trump. Lo podemos considerar como un hecho y un acontecimiento sin precedente y, por supuesto, una situación que denota una crisis política que también debilita la democracia, por supuesto, también debilita las instituciones y por demás está también comentar que también resalta cuál es la consecuencia de lo que ha ocurrido finalmente en estos 4 años de gobierno de Donald Trump. Muchos había comentado justamente, derivado de los resultados en 2016, de qué podíamos esperar de este gobierno, qué podía pasar y cuáles eran los posibles escenarios. Y yo creo que al final del día, en buena medida, lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos últimos años tiene como consecuencia a Donald Trump por sí mismo, como presidente, como político y como una figura que evidentemente ha polarizado profundamente Estados Unidos y ha precisamente, como te lo comento, ha llevado a cabo un autogolpe a las instituciones y a la democracia de Estados Unidos. Entonces, es muy preocupante lo que ocurrió ayer, es humillante, vergonzoso también, como lo han también documentado y narrado diferentes pues actores políticos en Estados Unidos y también expertos. Me parece que, bueno, también esto lo estamos comentando un día después de lo que ocurrió, un día después del 6 de enero, que difícilmente se va a olvidar, pues cómo es que se sacude la democracia estadounidense, se sacude el mundo, se sacude también, por supuesto, una política y un modelo también democrático sólido, consolidado, fuerte y que incluso ha sido también pues un modelo también a seguir a nivel internacional. Entonces creo que los impactos, las implicaciones las podemos ver en distinto orden, pero yo te diría que hay consecuencias, por supuesto, en Estados Unidos y eso va a ser obviamente el primer tema que va a tener que enfrentar el próximo presidente y en segundo lugar también es el impacto que tiene a nivel internacional justamente lo que ha ocurrido el día de ayer. Oye, Maribel, me llama mucho la atención que en algún momento, al inicio, principalmente al inicio del mandato del presidente Donald Trump, Francis Fukuyama escribía sobre un nuevo orden de paradigmas internacionales en donde los nuevos nacionalismos tendrían que reinar. Poniendo como bandera de entrada el nuevo nacionalismo fundado por un presidente cuya política de Make America Great Again era la política interior y exterior del país. Un presidente que llega a través de acciones populistas, que sigue a través de acciones populistas y que a través de acciones populistas piensa mantenerse en el poder, agitando a su base electoral que llega a los extremos como lo que aconteció el día de ayer. ¿Crees que este ejemplo de lo acontecido en el Capitolio y una transición pacífica de poder tenga un eco en países populistas latinoamericanos y, para ser específico, México? Mira, creo que eso es fundamental también reconocerlo. Creo que lo que ha pasado justamente lo que nos puede develar es que los populismos, los movimientos populistas que hemos visto principalmente liderazgos como Estados Unidos, también en América Latina, concretamente lo que hemos visto en el caso de Brasil, también lo que se ha también estudiado y analizado en torno al caso de México. Yo te diría que el populismo como tal efectivamente le ha apostado, ya sea de izquierda o de derecha, porque el populismo puede ser ideológicamente de estos dos espectros políticos, me parece que le ha apostado más bien a la personificación, a la persona y ha ido en detrimento de las instituciones. Esta es la muestra justamente de cuáles son esas consecuencias
de hacer a un lado, por ejemplo, la institución presidencial en un sistema presidencialista donde se esperaría que el primero en respetar la institución presidencial debe ser precisamente el presidente, y esto no ocurrió así, eso lo vimos ayer, y no solamente ayer, lo hemos visto reiteradamente durante los últimos años en Estados Unidos. También hemos visto ejemplos en otros contextos, y como bien lo refieres, en América Latina, donde efectivamente hay un riesgo que está latente. Y justamente este riesgo tiene que ver con el no apostarle a las instituciones, el no apostarle al Estado de Derecho, el no apostarle justamente a una consolidación democrática a partir de esto, de los pesos y contrapesos, los balances y las instituciones, y en su lugar apostarle a las personas, combinado con un discurso que evidentemente es fundamental, que incita, que polariza, que divide a la sociedad y que ahora, como lo hemos visto, incluso la moviliza para desobedecer, la moviliza para justamente provocar estos actos de violencia que ayer vimos. Entonces, es peligroso porque incluso también a lo que hace referencia el presidente, las fake news, la posverdad justamente, es a la recreación de la propia verdad, haciendo a un lado la realidad y obviamente los hechos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el presidente no ganó la elección. ¿Y cuáles son los hechos? Lo que hemos visto un presidente que ha intentado en todas las trincheras, primero en las urnas, después en las cortes y por último en las calles, quedarse en el poder. Y esto lo hace una persona, haciendo a un lado totalmente las instituciones, debilitando completamente el sistema democrático. Y yo creo que algo que va a quedar profundamente marcado en Estados Unidos, esto va a doler y va a ser un proceso que va a tardar tiempo sanar, justamente es el haber perdido la credibilidad y la confianza en su sistema democrático. Es complicado. Qué bárbaro, tienes toda la razón, porque aparte de todo, este debilitamiento del sistema democrático y lo que se es considerado, y entre comillas, la democracia más fuerte del mundo, también va a dejar una marca en la sociedad, va a dejar una cicatriz que supura todavía en temas raciales, en confrontamientos de étnicos, en situaciones en las que inmigración, por ejemplo, pensábamos que habíamos acabado con este tipo de enfrentamientos de inmigración y raciales en los 70s, inclusive a principios de los 80s. Pero ahora regresamos y deja como Nerón un imperio incendiado que tendrá que renacer como el ave fénix y que, gracias a Dios, porque pues no lo puedo poner de otra forma, el día de ayer la contundente victoria de los demócratas en el Senado les da un carro completo para intentar por lo menos tener 2 primeros años tersos, y sobre esos 2 primeros años veremos cuál será el destino de un partido republicano que acabó diezmado por la presencia de uno que nunca quiso ser candidato y mucho menos presidente. Totalmente, y lo primero que tendrá que hacer sin lugar a dudas es que es muy complicado el reto que tienen ahora el presidente y la vicepresidenta, porque en primer orden tendrán que hacer obviamente frente a los asuntos domésticos, que no son menores, y lo vimos el día de ayer. Tú mismo lo has comentado, las fotografías, los símbolos de lo que esto representa, las banderas que sacaron ayer, obviamente nos pone en la mira justamente lo que tenemos que reconocer como los primeros problemas que tendrán que enfrentar. Como bien lo comentas, teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, creo que esas buenas noticias pues se empañaron el día de ayer con los sucesos que vimos, pero esas buenas noticias significa que tendrá la posibilidad el nuevo presidente, la nueva administración, entre otras cosas, ratificar su gabinete, por supuesto, destrompizar las políticas públicas, y otra cosa que creo que también es fundamental, encontrar coaliciones. Estas coaliciones políticas, porque esto le va a permitir justamente al nuevo gobierno pasar una legislación en el Senado durante los próximos 4 años, y creo que en ese sentido es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad, pero es un gran reto, y yo te diría que el problema que tengo ahora en la mente, el principal, y lo mencionabas al principio, es que justamente lo decía Karl Popper en uno de los muchos ensayos que he escrito, y una de sus principales ideas es justamente que la democracia es un sistema de gobierno que nos permite una transición del poder en paz, sin violencia, y esto desafortunadamente lo ha interrumpido Donald.
Pues te agradezco mucho, Maribel, te agradezco muchísimo por esta llamada y tendremos que seguir analizando justamente este tema. Te agradezco y te mando un abrazo y te abremos las puertas de este micrófono siempre que quieras platicarnos algo al respecto. Gracias, Maribel Flores, internacionalista, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Saludos a toda la gente allá. Gracias, hasta luego, buenas tardes.